Ficha técnica. Introducción. La ficha técnica es un documento que contiene toda la información necesaria para la fabricación de un producto. En estos documentos no solamente se consolida la información, sino que es el documento que da toda la trazabilidad para el proceso de producción. Es decir, allí es donde voy a ir a revisar de qué manera es el proceso de diseño, de qué manera es el proceso de patronaje, de qué manera es el proceso de producción o de qué manera es el proceso de embalaje. Es decir, todo depende del tipo de producto, voy a ir llevando, voy a ir anotando cada uno de los procesos con los que lo voy a desarrollar. Los datos a incluir en este documento deben ser detallados y lo suficientemente claros y comprensibles para cualquier persona, en este caso, del área de producción. Hay muchos tipos o formas de fichas técnicas, según el volumen, la cantidad y rigurosidad de la producción. En cumplir parámetros de calidad se deciden los diferentes requerimientos técnicos que debe llevar la ficha técnica. Es decir, en este caso, nosotros vamos a hablar de una ficha técnica genérica, pero existen diferentes tipos de formas o métodos de hacer fichas técnicas. Es decir, cada uno de ustedes o cada empresa o cada marca genera su propio tipo o forma de ficha técnica de acuerdo a su necesidad. En este caso nos vamos a enfocar en el producto. ¿En el producto de qué? Del área en el que nosotros estamos trabajando. Básicamente nosotros iniciamos con todo el proceso de diseño, es decir, debe haber una ficha técnica específicamente de diseño. Luego del proceso de diseño pasamos al proceso de patronaje. En algunos casos no se pasa directamente a patronaje, sino que se pasa primero a insumos y luego de insumos sí debe iniciar el proceso de diseño. Es decir, esto de acá es modular y es simplemente un ejemplo de lo que podemos trabajar. Es decir, por ejemplo, en empresas como Falabella, el área de diseño se basa es de acuerdo al costo del producto y los insumos que le entregan para poder hacer ese diseño. Entonces, seguramente la primera ficha técnica que voy a encontrar es la ficha técnica de insumos. En este caso, sobre lo que nosotros trabajamos en escena, tenemos ficha técnica de diseño, ficha técnica de insumos. ¿Por qué? Porque con los insumos pasamos a hacer el patronaje y luego sí ficha técnica de patronaje. Pero puede ser que en algunas otras empresas se trabaje ficha técnica de diseño, luego de la ficha técnica de diseño se trabaje ficha técnica de patronaje y luego de la ficha técnica de patronaje insumos. Es decir, fíjense que cada uno depende es del proceso de producción con el que esté trabajando. En la ficha técnica de patronaje voy a consolidar toda la información técnica correspondiente a patronaje. En la ficha técnica de insumos voy a colocar toda la información correspondiente a insumos. Luego paso a la ficha técnica de escalado, ficha técnica de corte, ficha técnica de confección y ya por último ficha técnica de empaque. Si se requiere ficha técnica de venta o de posición del producto sobre el espacio de venta, ya también depende, insisto, de la necesidad de la empresa o marca con la que estemos trabajando. Especificaciones de la ficha técnica de diseño. Cuando hablamos de ficha técnica de diseño, insisto, no hay un formato definido, simplemente ustedes pueden ir haciendo el documento de acuerdo a su necesidad. ¿Qué se cree que es lo mínimo que debe tener una ficha técnica de diseño? Digamos que como punto de partida el dibujo plano, las proporciones de este dibujo plano y las dimensiones, es decir, tiene que verse la prenda morfa frente a lo que va a ser tal cual el producto final, es decir, que las proporciones de los bolsillos, el cuello, sistemas de cierre, ajustes y demás correspondan a lo que se está viendo o dimensionando en la prenda real. Las lupas, como ya lo han visto, es simplemente un zoom o una ampliación de algún detalle de la prenda y las acotaciones o cotas son las medidas con las que debe continuar, digamos que todo el proceso de la prenda. En este caso, en la ficha técnica de diseño, nosotros podríamos decir que a través del dibujo plano vamos a ir revisando de qué tamaño o de qué proporción nos va a quedar la medida final de la prenda. Entonces, en el dibujo plano debemos tener en cuenta las proporciones, lo que decía, el tema de los bolsillos, sistemas de cierre, ajustes y demás. Debemos tener en cuenta que siempre que yo tengo el delantero, en el delantero se debe ver la base posterior, ¿cierto? Y siempre, insisto, si yo tengo algún corte o algún otro tipo de elemento, se debe ver la prenda completamente plano. Depende también como de los usos con los que nosotros estemos trabajando y del book de producto. Puede que para algunas empresas nos pidan ya la prenda
sobre el maniquí o sobre la persona que se va a vender. Entonces, en este caso, que sí se ve la plantilla y que la plantilla es tal cual como si tuviera una persona, pues no voy a demarcar la parte posterior, aunque sí voy a hacer esos pequeños detalles que me den esa ilusión óptica de que la prenda está sobre la persona y no que es una con la persona. Esos tipos de detalles ya los hemos ido trabajando en los dibujos planos y demás elementos que ustedes han ido consolidando a lo largo del trimestre. Cuando hablamos de lupas, lo que les decía es simplemente un zoom de cada uno de esos detalles de la prenda que son relevantes en el diseño. Estas lupas pueden ir acompañadas también por texto para ir haciendo la descripción de la parte o el producto o el detalle con el que voy a trabajar. Las lupas son de acuerdo a lo que usted considere relevante resaltar dentro del trabajo. Es decir, no hay una regla general que le diga, no, es que usted debe sacar lupa de esto, lupa de aquello, lupa de lo otro, sino que ya depende, insisto, de lo que usted esté trabajando y de la necesidad que tenga. En este caso, que ya es, digamos que una ficha técnica más comercial, es decir, con esta ficha técnica, con este tipo de dibujo plano, ya yo voy directamente al cliente a venderle. Es decir, no es lo mismo tener esto, ¿cierto? Que es completamente blanco, completamente plano, no tiene ningún tipo de grafía, textura, color, nada que vaya a asemejar al producto final versus material, pues aquí puedo venir a trabajar ya materiales, estampados, tipos, no sé, grafías y demás. Pero insisto, esto ya depende de la necesidad. Esto es mucho más comercial. Esto no hace parte digamos que del proceso de producción. Muchas veces ya depende de la empresa, le pide a uno la ficha técnica o el dibujo plano de diseño ya como producto final o como producto real. En este caso, lo que hacemos es venir y trabajar los colores con los que se va implementando. Otros detalles puede ser también que en la lupa, no sé si se alcanzan a dar cuenta aquí, en el cruce de botonadura o en la pechera, que en la lupa se está especificando de qué manera se va a ver la parte interna. Entonces, si la prenda se ve completamente estructurada, seguramente si hacemos una lupa va a ser mucho más fácil poder dimensionar de qué manera lo estamos trabajando. Las cotas son las medidas que refiere a algún proceso de diseño, es decir, en este caso me está dando el ancho o la altura o demás tipos de elementos con las que debe quedar ya el producto final. Tengo el dibujo plano, tengo las lupas y tengo las cotas inmediatamente con lo que estoy trabajando. Básicamente este proceso de acá es la información técnica que debe llevar la ficha técnica de dibujo, perdón, de diseño. Es decir, el dibujo plano que es el punto de partida. Sin embargo, voy a encontrar diferentes tipos de información que van a complementar la ficha técnica. Vuelvo y juega, tengo el dibujo plano, tengo aquí las lupas y tengo las cotas de lo que estoy trabajando. Tengo el dibujo plano, tengo las lupas y tengo las cotas. Fíjense aquí específicamente que las lupas están mostrando qué tipo de material y en qué coincidencia de color va a quedar. Es decir, que depende de esto y de la finalidad que tenga el producto, puedo acudir a que las lupas ya tengan la grafía, el color o el textil de lo que estoy trabajando. En este caso, cuando hablamos ya de, digamos que de cotas, ya también depende como de la necesidad. Aquí fíjese que me está dando casi que todas las medidas o cada uno de los puntos que debe quedar al final la prenda. Esto no es el plano, fíjese que ya es la prenda construida, pero me está dando la especificación técnica de cada uno de los parámetros que debe cumplir o que debe tener para cumplir con el producto final. Fíjese, insisto, que existen diferentes tipos de requerimientos y necesidades de acuerdo a la industria, el sector o la empresa en la que usted esté trabajando. Especificaciones técnicas de patronaje. Tenemos como punto de partida las medidas bases, los básicos, la interpretación y la señalización. Dice que es casi todo el proceso de lo que hemos ido, digamos que trabajando en reconocimiento de la estructura corporal y todo lo que tiene que ver con introducción a patronaje. Entonces, las medidas base
Para la construcción de la moldería, dependiendo el requerimiento antropométrico, tanto de prendas superiores o prendas inferiores, es decir, básicamente cuál es el contorno de pecho, cuál es el contorno de cintura, cuál es el contorno de cadera, base sobre la que se empieza a hacer la interpretación. En este caso, casi que lo que podríamos decir es que tomamos el cuadro de tallas y sobre ese cuadro de tallas revisamos según talla 8, según talla 10, según talla 12 o la talla que estamos trabajando, cuáles son las medidas que corresponden a cada una de las bases con las que vamos a empezar a hacer el desarrollo de modelos. El básico, como ustedes ya saben, es el punto de partida para hacer cualquier tipo de prenda o construcción. En este caso, tenemos un básico superior y dos inferiores. Dos inferiores que corresponden a básico de pantalón y básico de falda. Interpretación son todas aquellas modificaciones que se le hacen al patrón base para la correcta lectura del diseño o prenda a trabajar. Digamos que cuando hablamos de interpretación, ya nosotros desde todo lo que tiene que ver con introducción al patronaje hemos revisado qué es un desahogo, qué es un sistema de cierre, qué es un sistema de ajuste y los diferentes niveles, digamos que a nivel de interpretación. Y por último, la señalización. Cuando hablamos de señalización, hablamos de convenciones, marcaciones y demás tipo de información técnica que permite la correcta lectura del plano o de los moldes para proceder a cortar. Todo este tipo de información depende, insisto, de acuerdo de la empresa en la que usted esté trabajando. Cada empresa va a pedir un requerimiento diferente o usted para su empresa puede hacerlo de acuerdo a su necesidad. Entonces, en este caso, tengo mi básico, que es el moldecito que se alcanza a ver en azul. Tengo la interpretación y la señalización correspondiente. Tengo medidas también que me van diciendo cuánto le voy modificando al plano base para poder tener ya la prenda final. Y básicamente lo que estoy diciendo es, bueno, perfecto, si usted va a patronar esto, debe tener en cuenta estos parámetros de acá que corresponden al molde o al plano. En algunas empresas o en algunos casos lo que se hace es trabajar digital, es decir, que lo que se envía junto con la ficha técnica es el demo o el plano ya digitalizado para que puedan proceder al plotter o al proceso de corte. Insisto, tengo el básico y sobre el básico tengo las acotaciones o las medidas de lo que estoy trabajando para que el plano pueda funcionar. Aquí ya me están entregando el despiece que también puede funcionar al momento de hacer, digamos que la interpretación ya para poder pasar a corte. Es decir, insisto, todo esto depende del requerimiento o la necesidad de su empresa. Seguramente si usted diseña y patrona en su empresa, pero tiene una maquila aparte que se le hace el corte y le hace la confección, pues no creo que sea muy conveniente entregarle todos los parámetros del plano porque básicamente se estaría dando para plagio, ¿sí? O estaría entregando, digamos que ya demasiada información. Básicamente lo que usted podría hacer es simplemente entregar el plano con el que se va a trabajar para que puedan empezar a hacer el proceso de corte. Pero si por el contrario, lo que usted tiene es una empresa que hace el proceso de diseño, de patronaje, de corte y confección, toda esta información sería relevante para que no importa si usted cambia de patronista, la persona que ingrese pueda tener la información técnica de qué y cada uno de los procesos que se van modificando para poder tener un óptimo desarrollo en las prendas. Especificaciones técnicas de escalado. Se trabaja por despiece de moldería, se trabaja con proporciones y se trabaja unido de escalado. Cuando hablamos de proporciones, ya es lo que ustedes han hecho entre las diferencias o los incrementos o disminuciones entre talla y talla, es decir, depende del cuadro de tallas con el que se esté trabajando. No en todos los moldes o en todos los cuadros de tallas voy a aplicar las mismas proporciones. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un punto antropométrico diferente. Despiece de moldería son los juegos de piezas para la construcción de una prenda o producto terminado o modelo específico. Las proporciones son las diferencias o el incremento entre talla y talla, dependiendo de la talla base y los requerimientos de producción. O sea, en este caso, desahogos, modificaciones y demás que se haya trabajado. Y el nido de escalado ya es la malla o
el nido en general de la diferencia que hay entre talla y talla para el trazo del plano. Entonces, por ejemplo, acá puedo decir que el molde rojo corresponde a mi talla base y que las demás corresponden ya al incremento o la disminución de lo que estoy trabajando como diseño. Es decir, que si yo voy a sacar una producción, pues seguramente yo hago solamente un molde, lo pruebo, con eso hago todo el proceso de prototipado y ya ese molde es el que mando a escalar o el que escalo para poder tener ya todo el proceso de producción en todas las tallas con las que voy a ir trabajando. Especificaciones técnicas de trazo y corte. Cantidad de cortes por talla, cantidad de cortes por pieza y referencia por color. Básicamente, lo que me está pidiendo es que cada uno de los moldes debe tener la suficiente señalización para poder identificar tanto la referencia como el material, como la talla y las instrucciones de corte para poder proceder al corte o al tendido con el que voy a trabajar. Entonces, fíjese que siempre en toda la cadena debo ir marcando, ir señalizando, ir colocando. Digamos que hay en temáticas en las que somos muy reiterativos, en que usted debe tener en cuenta la señalización, la señalización, la señalización, y es porque cada uno de estos pasos dependen del óptimo desempeño y desarrollo que usted tenga en la moldería. En este caso, tengo entonces ya la información técnica. Recuerde que los hilos de tela son los que me indican si puedo colocar unas hacia arriba, otras hacia abajo, si todas deben quedar hacia una misma dirección. Y ya lo que se hace es buscar de qué manera se hace el tendido por ancho de material y con requerimientos técnicos de los que vamos a ir trabajando. Entre más grande sea la producción, más difícil, digamos que se vuelve la visualización del tendido. En este caso, fíjese que básicamente lo que estoy diciendo es, tengo una camisa básica en 3 tallas diferentes. El color amarillo es una talla, el color verde claro es otra talla y el color verde oscuro es otra talla. Si lo vemos acá, ya voy a tener más tallas y fíjese que lo que empiezo a hacer es una especie de Tetris para organizar y optimizar al máximo el material y ahí sí proceder a cortar o al proceso de corte. Requerimientos técnicos de ficha técnica. Los formatos de ficha técnica no tienen un esquema definido, por el contrario, son completamente ajustables al tipo de información que se considere necesaria para el tipo de producto a realizar. En este caso, voy a empezar a mostrar diferentes tipos de formatos para que ustedes vean un poco más en qué consiste. Entonces yo les mostraba hace un rato las imágenes, digamos que del dibujo plano con las lupas correspondientes al diseño y les decía que era una ficha técnica de diseño un poco más comercial, es decir, con lo que yo iba a vender el producto directamente a las personas que estaban interesadas, no con lo que iba a pasar al proceso de producción. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues siempre debe tener como el nombre o la ficha técnica al área que corresponde. En este caso la referencia de esta es camiseta C, código camiseta unisex C002, quiere decir que antes de esta hay otro diseño, y las curvas de tallas en las que las voy a trabajar. En este caso estoy diciendo que esta camisa, mi proveedor o la persona interesada lo puede tener en XS, S, M, L, XL, doble XL o triple XL. Aquí perfectamente también podría ir 8, 10, 12, 14, insisto, ya depende de la necesidad de la persona o de la industria con la que esté trabajando. Fíjense que tengo mi dibujo plano, aunque tiene color, se alcanza a identificar parte posterior, parte delantera y tiene cada uno de los detalles con los que voy a ir trabajando. No tiene acotaciones, ¿por qué? Porque, insisto, es una ficha técnica más comercial y no para el área o la rama de producción. Entonces, por lo general se hace una pequeña descripción de la prenda con la que se está trabajando. En este caso dice camiseta tipo polo negra con cremallera en abertura de centro frente como sistema de cierre en lugar de pechera. Corte en la parte lateral y superior frontal y corte lateral y superior del posterior. En 21K, que es el nombre del material, color amarillo, doble corte en terminación de manga, en 21K en colores amarillo, rojo, logos y logotipos según los logos de identificación. Está entregando las cartas de color o la carta de color, las combinaciones con las que voy a trabajar y me está entregando información de los materiales
y las observaciones generales. En este caso, pues materiales ya depende de la información técnica con la que usted vaya a trabajar. Y aquí me está diciendo observaciones. Ajustar siluetas para femenino, camiseta para competidores y expertos regionales de WorldSkills. Listo. Otro esquema de ficha técnica. Este ya es más hacia el área de producción. Entonces me dice ficha técnica de diseño, la colección, la referencia, el fabricante, la línea, fecha de programación, en este caso pues es una ficha técnica académica, quiere decir trimestre, fecha de entrega de contramuestra y fecha de entrega de producción. Tengo el dibujo plano, tengo las lupas, tengo las cotas, tengo descripciones del modelo. En este caso, como es una prenda o un diseño que va a ser ya al área de producción, debo ser un poco más específica con lo que voy detallando. Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo detalles de la pieza del delantero, la espalda, la pechera, la manga, el cuello, el puño, la pretina y los bolsillos. Cada cual define qué especificaciones va a ir entregando de acuerdo a su necesidad. Información de entretelas, ubicación de marquillas, observaciones. En este caso, si yo no tengo marquillas, pues puedo colocar información de textiles o puedo colocar curva de colores, es decir, que yo puedo modificar este formato de acuerdo a mi necesidad. Tengo otro tipo de ficha técnica, entonces ficha técnica de diseño, fecha, código, talla, delantero posterior. Insisto, esta ficha técnica es más comercial, entonces lo que hace es mostrarme ya cómo se vería la prenda producto final. Descripción de la chaqueta, los colores, los materiales y las observaciones. En observaciones dice los materiales son los mismos que se muestran en la paleta de colores, especificaciones técnicas directamente del proveedor. Este es otro tipo de ficha técnica, me está mostrando delantero, posterior, la descripción, el costeo total de materiales. Entonces en este caso ya la persona me está diciendo, venga, pero ¿por cuánto sale ese chaleco para ver si lo puedo vender o si es rentable de acuerdo a lo que se está proponiendo, las cantidades de materiales, la curva de color y las observaciones? Entonces en este caso chaleco sin forro, sesgado, en costuras interiores, charreteras en hombro y cordón a la cintura hecho del mismo material de la prenda. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre acostúmbrese a consolidar en sus fichas técnicas quién la diseñó, o sea, quién hizo este esquema, quién lo revisó y por último, quién lo aprobó. En cada uno de estos casos, mire, diseño, revisó, aprobó, elaboró, revisó, aprobó, realizado por, aprobado por. No, lo que nos ayuda es a poder echarle la culpa a alguien, así suene descortés, en el momento en que se equivoca. Es decir, si estamos en el proceso de revisión y resulta que los costos del material no son lo que dicen acá, la entretela o los materiales no es lo que se va a consumir, nos damos cuenta que ya en la contramuestra se va más material, pues seguramente tengo que devolverme antes de aprobar al que revisó e ir a revisar qué fue lo que revisó y qué es lo que está pasando. Y si el de que revisó no me da respuesta, tengo que acudir al que diseñó. Básicamente, lo que estoy diciendo es, en este caso nosotros vamos a ser los que diseñamos, los que revisamos y seguramente los que aprobamos. Pero en una industria, en una empresa, lo más seguro es que sea una persona la que diseña, sea otra persona la que revise y sea otra persona la que apruebe. Básicamente lo que, insisto, nos sirve es a poder librar un poco las culpas al momento en que haya algún tipo de, eh, digamos que cruce de información que no nos permita llegar a la producción final, que es lo que estamos buscando. Este es otro formato y otro tipo de ficha técnica. Entonces, fíjese que aquí tengo el dibujo plano, tengo las cotas y las cotas las estoy entregando en una tabla aparte donde voy a ir diciendo qué medida va a tener de acuerdo a la talla y cuánto es la tolerancia. Esta ficha técnica tiene información mucho más, digámoslo así, mucho más específica para el proceso de producción. Digamos que es un poco más sí, tiene información más condensada, por decirlo de esta manera. Entonces, igual, fíjense, la empresa, la marca, la línea, temporada, modelo, arte o diseño, la moldería, la descripción, quién lo aprobó, la fecha de aprobación, quién lo confeccionó, cuáles modificaciones, digamos que, insisto, cada uno depende de sus necesidades.
Tengo otra ficha técnica que es donde me está mostrando los detalles, es decir, las lupas. Las lupas aquí me las muestra con la información o la descripción de cada una de los puntos que tiene como referencia. Tengo otra ficha técnica, entonces en este caso tengo el dibujo plano con sus lupas, con la información técnica y aquí ya me está entregando información o acotaciones del diseño. Tengo qué tipo de prenda es, la referencia con la que estoy trabajando, la versión, la fecha, el género, eso ya, insisto, depende de la necesidad de la empresa. Y aquí en la ficha técnica de patronaje ya estoy encontrando es de qué manera se hizo el molde, las cotas, y aquí encuentro cada una de estas cotas, cuál es la medida con la que se está trabajando. Observaciones, cortes en delantero y espalda de menos medidas deben quedar de 5 centímetros. Insisto, toda esta información depende de. Entonces, en este caso me baso en producto. Para poder hacer el desarrollo de producto en esta empresa, me está diciendo que tiene el área de diseño, tiene el área de patronaje, tiene el área de trazo, tiene el área de confección, o sea, orden operacional, y tiene por último el área de empaque. Básicamente, no quiere decir que para hacer un producto necesito 6, 7 fichas técnicas, sino que necesito un paquete de fichas técnicas que pasan por diseño, patronaje, escalado, trazo y corte, confección, embalaje, punto de venta. Insisto, ya depende de la empresa y la necesidad que ustedes tengan. Entonces, en este caso tengo ficha técnica de trazo, estoy dando las indicaciones de cómo y de qué manera debe quedar, digamos que la alineación de los moldes. Estoy entregando el orden operacional ya para el proceso de confección, de qué manera se va a utilizar o de qué aditamentos debe trabajar para poder cumplir con los tiempos que se están entregando. Y por último, tengo la ficha técnica de empaque, es decir, cómo debe estar o cómo se debe procesar para el proceso de venta. Vamos a iniciar a hacer un ejercicio y es socializar los formatos. O sea, en este caso ya hemos visto diferentes tipos de formas y esquemas de fichas técnicas, pero vamos a socializar el formato específico con el que trabaja el SENA, con el que trabajamos como institución. Aclarando, insisto, que es netamente pedagógico y que cada paquete corresponde a una ficha técnica de producto. Sobre esto vamos a empezar a hacer los diferentes ejercicios que se asignan en la guía de aprendizaje.